Y bien, hasta aquí las noticias a las 8:45. Soy Juan José Ríos. Gracias por continuar con nosotros porque ya viene el segmento de las entrevistas y el análisis. Hoy se le dará seguimiento a la pugna entre la Corte de Constitucionalidad, la Suprema y el Congreso de la República. Así que, compañeros, buenas noches de adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias, Juan José. Muy buenas noches. Bienvenidos acá a las 8:45. Arrancamos ya esta fase de entrevistas. Hoy 30 de junio termina oficialmente la primera parte de este 2020. Mucha información. Los últimos días han sido de muchas noticias, no digamos las últimas horas. Vamos a hablar de ello, de toda esta situación entre los actores de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público, ahora que ya ha sido notificado de la decisión de la CC. También saludamos a María Inés Rivera, que nos acompaña como todos los martes. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mario. Un gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45, sanos y salvos. Y como tú bien dices, ya por más de la mitad del año. Es impresionante lo rápido que se ha pasado. Bueno, relativo, ¿no? Cuando empiezas a considerar la pandemia en toda la ecuación, ha pasado lento, pero también pues se ha sentido rápido en medio de esta situación. No sé, ha sido un año bastante extraño y ya casi a los 4 meses también de confinamiento, ¿no? 4 meses de confinamiento y pues bueno, entramos a la segunda mitad de este 2020 y seguramente de acá a diciembre el tiempo se pasará mucho más rápido. Y pues bueno, ya hay que esperar si se anuncian estas medidas de desconfinamiento para dentro de 15 días. En medio de todo esto, también toda esta situación de los últimos días en donde tenemos a estos actores, Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Congreso y Ministerio Público. Vaya que noticia no falta. Además de la elección de magistrados del organismo judicial, que también sigue siendo una tarea pendiente dentro del Congreso de la República, y a lo cual se le suma pues todo esto que, como tú bien dices, ya estamos viviendo, estos pulsos, ¿no? Así de este pulso vamos a hablar esta noche porque ya se pronunció el Ministerio Público. La Fiscalía General en horas de la tarde-noche emitió un comunicado de prensa en donde pues habla acerca de esta situación. Vamos a leer parte de este comunicado. En tanto, le damos también la bienvenida a nuestro invitado esta noche. Saludamos al licenciado Ángel Pineda, él es secretario de Relaciones Internacionales del Ministerio Público, para ahondar en esta situación. Muy buenas noches, licenciado Pineda. Muy buenas noches, Mario, un gusto saludarle, igual a la licenciada María, un gusto saludarlos y a la audiencia de Canal Antigua, igualmente. Licenciado Pineda, pues si nos puede empezar poniendo un poco en contexto a mí, bueno, a toda la audiencia prácticamente, ¿en qué consisten pues estas audiencias con las que cuenta en estos momentos el Ministerio Público? Estas denuncias, Claro, perdón. claro, con mucho gusto. Miren, les comento, yo creo que es importante, derivado de lo que he visto yo en el transcurso de la tarde en las redes y en algunos medios de comunicación, de alguna confusión que se ha estado generando en torno a este tema. Y hay que dividir distintas circunstancias y distintos aspectos. Un hecho es una investigación que inicia la fiscal general en el tema de comisiones de postulación y que la atiende la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Otro hecho es el amparo que, derivado de esa investigación que se inicia y que son de hecho circunstancias preliminares, pero de esas de circunstancias preliminares se desarrolla la presentación o la interposición de una acción de amparo por parte del Ministerio Público en torno a este tema. Y otra acción, digamos, es la resolución que emana de este amparo. Sobre esa base, pues la Corte de Constitucionalidad da instrucciones dentro de esa resolución, establece circunstancias específicas sobre las cuales se traslada conocimiento del Congreso y el desarrollo de una elección, como el tema de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones o tribunales de igual categoría. Y otros actos son, digamos, las denuncias que se presentan en contra de la Corte de Constitucionalidad por la emisión de esa sentencia. Adicionalmente, también hay un amparo que presenta el Procurador de los Derechos Humanos con otros actores sobre la base de las denuncias que se presentan en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces,
No podemos equiparar en una sola circunstancia todos estos aspectos, sino que cada uno tiene su procedimiento específico, su momento diferente, su debido proceso establecido en ley completamente diferente, y en consecuencia así es como hay que tratarlos, ¿verdad? Entendiendo ese antecedente, entonces ya ven ustedes que el día de hoy el Ministerio Público es notificado alrededor de las 3 de la tarde respecto de lo que se dice en medios de comunicación como la certificación de lo conducente, respecto de algún accionar que estima la Corte que podría consistir una actividad delictiva, ¿verdad? Pero esta circunstancia tenemos que recordar que siempre está supeditada al aspecto del debido proceso, y es ahí el por qué se establece un comunicado como el que ustedes ven el día de hoy, para poder expresar cuáles son las fases de lo que implica la atención de este acto, ¿verdad? En este comunicado ustedes hacen referencia que, y el comunicado evoca, estoy hablando de la situación de la certificación de lo conducente por parte de la CC. En un tuit ustedes hacen referencia al artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Prácticamente el curso que este expediente sigue es a la Oficina de Atención Permanente. Esta oficina, ¿nos escucha el licenciado Pineda? Sí, sí, claro que Okay. sí. Entonces, la Oficina de Atención Permanente redirecciona esta certificación de lo conducente a alguna otra fiscalía, lo redirecciona a la FESI o lo puede redireccionar a cualquier otra fiscalía. Claro, le comento. En la mención al artículo 25 es porque la Ley Orgánica del Ministerio Público establece una oficina específica para la recepción de denuncias de cualquier naturaleza. Esa es la Oficina de Atención Permanente, es la que ustedes en el edificio Gerona ven atendiendo las 24 horas, los 365 días, y hay oficinas de atención permanente en toda la República, digamos, derivado de estas circunstancias. También tenemos forma de atender las denuncias a través de vía digital en las distintas plataformas. Luego, ya con base en el análisis que hace la Oficina de Atención Permanente, que es la oficina que por ley debe de hacer ese análisis, ellos establecen el encuadraje, digamos, de una denuncia que presenta cualquier ciudadano en las fiscalías que tengan competencia para los hechos que se están denunciando. En el caso particular, el artículo 30 de la Ley Orgánica, en el numeral 1, establece que es la Fiscalía de Asuntos Administrativos la que conoce los actos que tienen que ver con funcionarios públicos, e incluso también con presidentes de organismos de Estado. Es por ello que ya ustedes pudieron observar en alguna información que dio el Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público que a esa fiscalía es a donde ha sido asignado el expediente. Ahora bien, licenciado Pineda, pues también se habla de que obviamente el tema de entrar a investigar a lo que es la Junta Directiva del Congreso, a los diputados de la República, pues tiene que haber un retiro de antejuicio. Se inicia entonces este proceso para retirarle el antejuicio a los diputados. ¿Qué sí hay? ¿Cómo se puede llevar a cabo esta investigación, por ejemplo? Claro, vea, sí hay que tener un poco de cuidado en el aspecto legal respecto al término que se utiliza. En el caso particular se analiza el caso porque hay algunos de los actores, hay diversas denuncias, hay 4 denuncias presentadas en torno a este tema, digamos, por diversos actores en diferentes momentos y por circunstancias similares que se dirigen a personas que pueden tener derecho a antejuicio, como a personas también que pertenecen en el ámbito individual, digamos, del ejercer del ciudadano. Entonces, ese análisis lo debe hacer la fiscalía correspondiente y sobre ese análisis serán las acciones que el fiscal de la Fiscalía de Delitos Administrativos generará en torno a la decisión de las acciones que él tome, ¿verdad? En este caso, entonces, bueno, hay alguna temporalidad, la ley marca alguna temporalidad, no lo marca, es en base al criterio de quien analice el expediente para que esto se redireccione a la fiscalía antes mencionada, para que inicien las investigaciones. Claro, el redireccionamiento, se genera de manera inmediata, se hace la asignación correspondiente y se envía el expediente en lo que el tiempo lo permita. De esa cuenta, digamos, el análisis que haga el fiscal en este sentido determinará las acciones que él pueda entender que deba realizar para las acciones que él determine. Sobre esa base, igualmente, la ley no establece un plazo en específico, pero se entiende que deriva de ese análisis
En una situación, digamos, en donde no tuviésemos personas con derecho ante juicio, pues la investigación se inicia conforme los elementos que se puedan contar en la denuncia y los que entienda el fiscal que deba de realizar para individualizar a las personas y otro sinnúmero de aspectos que tienen que ver con ese quehacer procedimental dentro del desarrollo de cada fiscalía, ¿verdad? Ahora bien, licenciado Pineda, ¿hay algún tipo de precedente en el país donde ya hayamos estado en alguna situación similar a esta, por ejemplo? Respecto de cuál dice usted, de la certificación de lo conducente por parte de la Así es, de Corte. la certificación de la conducente, ajá. Bueno, Por el tema. siempre todos los juzgados, digamos, que emitan, cualquier juzgado de la República que emita una resolución y que eventualmente estime que puede haber no sido cumplida su resolución, puede certificarlo conducente. Cada juez en particular puede tomar esa decisión respecto a las resoluciones que emite. Entonces sí, hay precedentes. Respecto al caso en particular, yo desconozco en este momento si pudiese haber algo similar, pero digamos, el hecho que da origen a la certificación no tendría que condicionar, digamos, a la acción de esa certificación de lo conducente, ¿verdad? Es un tema procedimental, tal cual otra certificación de lo conducente en cualquier otro proceso. En cuanto a, a este término, esta idea que tanto ha rodado en redes sociales y en la opinión pública desde el día de ayer, la Corte, entendemos, ordena que se inicie una investigación. Pero digamos, la Corte pudo haber dicho o existe el mecanismo para haber dicho que se les capture de inmediato a los funcionarios. ¿Pudo haber existido este escenario? Vea, el análisis propio respecto de lo que sucede con la resolución que se emite, lo hace el propio juzgador, ¿verdad? Ese es un tema que nosotros no podemos opinar al respecto. Lo que se hace es analizar la evidencia que se tiene y sobre eso se toma una decisión. Pero digamos, el término certificarlo conducente es que un juzgador pone en conocimiento, en este caso del Ministerio Público, de que existe la posibilidad de que alguien haya cometido un acto que podría ser considerado delito. Y sobre esa cuenta envía a que este acto sea analizado y sobre esa base se tome una decisión al respecto. Ahí es en donde ya, digamos, la propia ley orgánica del Ministerio Público obliga a que se atienda el caso como otro caso similar de denuncia de las 450,000 denuncias que se reciben en el Ministerio Público con objetividad e imparcialidad, ¿verdad? Son las características que establece la ley para la recepción de las denuncias, el análisis de las mismas y las acciones que se generen derivado de ese análisis. Licenciado Pineda, entonces, ¿cuál sería, digamos, la ruta a seguir del Ministerio Público respecto a estas denuncias en los próximos días? La ruta es similar a toda denuncia, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. Digamos, el procedimiento es el mismo. La denuncia se recibe en el Ministerio Público, la OAP la analiza en primera instancia para encuadrar qué fiscalía es la que deba conocer, se envía a esa fiscalía, la fiscalía hace un análisis de lo que recibe, estima si hay posibilidad de haberse cometido un delito, genera la necesidad o no de poder involucrar más insumos, digamos, que le puedan permitir al fiscal tomar una decisión y generar una hipótesis. Al tomar esa decisión, objetivamente debe ver si procede la acción respecto de presentar ante un juzgado la denuncia respectiva, el memorial de denuncia, y sobre esa base, digamos, el juzgador de los hechos que le presente de manera preliminar el fiscal tomaría una decisión, digamos. Ese es el trámite normal. Ahora, en el caso de que se cuenta con personas que puedan gozar de derecho ante juicio, ahí entonces ya hay que iniciar lo que establece la ley de la materia en este sentido, trasladarlo al ente que conforme a la competencia deba conocer en este aspecto y sobre esa base pues esperar a lo que se decida en esa previa fase, digamos, antes de poder iniciar, si la decisión así fuese del fiscal por los insumos que él tiene, del análisis que hace, que deba de proceder en ese sentido, ¿verdad? Que el paso, digamos, el paso ya que el fiscal determine en el hipotético caso de que hubo realmente una comisión de delito, al final quien tiene que levantar el fuero de esos funcionarios es la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Efectivamente, en el caso de los señores diputados y electos, digamos, para el Congreso de la República, el competente o la competente es la Corte Suprema de Justicia, efectivamente. Y ahora bien, licenciado Pineda, ¿qué sucede, por ejemplo, también en el caso de las denuncias presentadas en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Claro, ese es un análisis que el fiscal, también esto se entiendo por la información que ya pudimos obtener para poder atenderlos a ustedes.
y que se brinda desde la Oficina de Atención Permanente, que también fueron asignadas a la Fiscalía de Delitos Administrativos, derivado de que, como les comentaba al inicio de la entrevista, pues es la Fiscalía competente en torno a empleados y funcionarios públicos. En ese sentido, es un análisis que le compete al juez, y ahí yo creo que pueden observar ustedes en el comunicado que emitió el Ministerio Público el día de hoy, que el desarrollo de las acciones que se generen en torno a esta fase, digamos, está protegida de alguna manera por la propia ley orgánica, por la Constitución Política de la República de Guatemala y por el Código Procesal Penal, en torno a el que el fiscal pueda entender que si pudiera poner en riesgo los objetivos de las acciones, y en el caso de las personas que no tienen antejuicio de las investigaciones, en consecuencia puede informar sobre lo que estime conveniente, ¿verdad? Ahora bien, en este caso, si en el otro, digamos, en la certificación de lo conducente de la CC a los integrantes de la comisión permanente, quien tendría al final que levantar ese fuero es la Corte Suprema de Justicia, en esta denuncia de los diputados hacia los magistrados, si esto caminara, ¿quién tendría que levantar ese antejuicio? Bueno, en el caso particular de los funcionarios o empleados que tienen funcionarios que tienen derecho a antejuicio, es el órgano que genera esta pesquisa el que determina si hay lugar o no a formación de causa. Eso quiere decir que le indicaría en consecuencia al juez que recibe lo que el Ministerio Público le presente, y entendería de que sí hay posibilidad de poder iniciar un proceso penal, y sobre esa base iniciaría la fase primaria o preparatoria del proceso penal tal cual, ¿verdad? Ya implicaría una audiencia primera declaración y todo lo que ya ustedes conocen del proceso penal, pero es hasta el momento en el que el órgano pesquisidor establezca en posibilidad de que sí hay lugar a formación de la causa. Ahora, es decir, pero no me queda claro, ¿quién tendría que levantar ese antejuicio? ¿El mismo Congreso de la República? No, el antejuicio, digamos, la Corte Suprema de Justicia es la que conoce en estas circunstancias del tema del antejuicio de los señores miembros del Congreso de la República, y sobre esa base toma una decisión al respecto. ¿Y en el caso de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? En el caso de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el mismo artículo 13 también establece que gozan de derecho a antejuicio, y que es en este caso el Congreso de la República el que conoce al respecto. Y digamos, licenciado Pineda, digamos, en el caso que hubiese que retirar el antejuicio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, de igual forma nos podríamos presentar en este ciclo, digamos, en donde ellos se autoamparan, como lo vimos el viernes pasado, ¿no? Mire, sí, digamos, hablar a futuro de acciones que pueda tomar la Corte de Constitucionalidad, pues no podemos hacerlo en este momento. Esa sería una posibilidad, digamos, pero habría que determinar qué es lo que pueda pasar a futuro, ¿verdad? Sin embargo, cada resolución y cada caso en particular, a pesar de que utilizan el mismo procedimiento, tienen sus propias circunstancias, y habrá que ver qué análisis se hace en ese momento. Ahora, licenciado Pineda, entrando, digamos, ya fuera de lo legal, en cuanto a lo que pudiésemos calificar de lo que está pasando en sí en el país. Es una situación atípica, hay quienes ya le llaman un encontronazo de trenes. Es una situación que el Ministerio Público, pues al final terminó la pelota en esa cancha y tendrá que dirimir esta situación. Hay dos escenarios, dos denuncias. Comisión Permanente denunciando a magistrados y magistrados certificando lo conducente. En medio del asunto está el génesis del amparo que presenta la Fiscalía General para detener la elección de magistraturas de Corte Suprema de Justicia. ¿Están conscientes ustedes y en términos coloquiales de la papa caliente que tiene la Fiscalía General ahorita con estos temas? Vea, no es estar conscientes de la papa caliente como lo dice usted. El sistema, digamos, o el ordenamiento jurídico está diseñado precisamente para estas circunstancias, y la función del Ministerio Público es hacerse cargo de estas circunstancias, de estos hechos, digamos, ¿verdad? Vuelvo a insistir, una denuncia que se recibe en el Ministerio Público debe ser atendida según la materia por la Fiscalía correspondiente, y es esa la función, ¿verdad? O sea, no hay ninguna diferencia en el aspecto de este tema. Es parte de la función del Ministerio Público generar estas acciones, es parte del Ministerio Público hacer el análisis correspondiente, es parte en el momento
respectivo hacer una investigación, si así fuese necesario, ¿verdad? Para el tema que aquí hay que ser cautelosos con las personas que tienen derecho ante juicio. Y entonces, no es, digamos, que sea una situación atípica, es una situación tal cual diseñada y establecida previamente en la ley, ¿verdad? De hecho, es la forma civilizada, como se dice en el comunicado, de resolver los conflictos, los procesos que se establecen en las distintas materias. Digamos, si usted firma un contrato con una persona y tienen una discusión en torno al tema, lo presenta ante un juzgado civil. Un tema constitucional, hay juzgados que se tornan inconstitucionales, tribunales y salas, asimismo la Corte de Constitucionalidad, un tema laboral en los juzgados respectivos, el tema penal, digamos, en los juzgados penales, con un previo análisis del Ministerio Público, ¿verdad? Es decir, ya el ordenamiento jurídico establece un andamiaje específico para atender estas circunstancias y es el por qué hay que tener la cautela debida para respetar todos los derechos de las partes involucradas y además el debido proceso en este sentido, ¿verdad? Porque eso nos permitirá efectivamente llegar a un desenlace que actualmente y objetivamente en el análisis permita tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, como usted lo dice, sí se puede estar, digamos, en el desarrollo de la función tal cual que le da la ley y la Constitución al Ministerio Público. Ahora bien, licenciado Pineda, algunas personas pues en redes sociales decían que el Ministerio Público pues recibe esta resolución de la Corte de Constitucionalidad y se remite a la Oficina de Atención Permanente y no a la Fiscalía, como a la FESI, como debe ser. ¿Por qué sucede que se remite pues a la Oficina de Atención Permanente? Si usted nos pudiera explicar. Bueno, no es que se remita a la Oficina de Atención Permanente. Digamos, por derecho de petición, el ciudadano puede presentar sus denuncias en cualquier unidad del Ministerio Público. Sin embargo, el órgano que, tal como lo platicamos al inicio de la entrevista, en el artículo 25, el órgano que debe hacer la recepción oficial de una denuncia, el análisis correspondiente de a qué fiscalía se le debe de asignar, es la Oficina de Atención Permanente. Así lo establece expresamente la ley. Y luego, ya la propia ley establece las competencias específicas de cada fiscalía. Entonces, insisto, la Fiscalía de Delitos Administrativos o contra delitos administrativos, digamos, es la que debe de conocer en circunstancias que tienen que ver con delitos cometidos por empleados o funcionarios públicos. Y de hecho hace una mención específica que también cuando se trate de presidentes de los organismos de Estado. La facultad que tiene la FESI es totalmente diferente, ustedes la pueden observar en su acuerdo de creación. Esta fiscalía no está en la ley orgánica, digamos, derivada de que se crea en su momento por un convenio firmado entre la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público, y cuando este convenio deja de tener vigencia, pues ya la señora fiscal general Consuelo Porras genera un acuerdo de creación y la incorpora a la estructura jerárquica del Ministerio Público. Entonces, ahí está tal cual el objetivo, digamos, de la competencia de la FESI, es el mismo que tenía en el convenio anterior. Ahora, el licenciado Pineda, estamos terminando la primera mitad del año 2020. Para el mes de octubre, julio, agosto, septiembre, faltan 3 meses. El mes de octubre se cumpliría ya un año en donde, en el caso hipotético, pues este tema sigue entrampado, pues no tendríamos elección de una nueva corte el 13 de octubre. ¿Usted considera que en estos, dando un plazo de aquí hasta el 13 de octubre, este tema, las denuncias, las 2 denuncias que tiene este encontronazo ahorita, se van a dirimir y va a haber una resolución para que las partes se queden, pues no digo que satisfechas, pues porque habrá una parte que quizás no se sienta satisfecha, pero ¿cree usted que antes de octubre esto se va a dirimir? Bueno, mire, ese es un tema que deriva del análisis que hará el fiscal de la Fiscalía de Delitos Administrativos. En ese sentido, no podríamos generar de manera responsable la incorporación de un plazo específico, pues no sabemos las distintas circunstancias que derivarán en el análisis que él genere. Además, recuerde que igualmente hay procedimientos, tal como lo platicamos anteriormente, que podrían tener que hacerse uso de ellos, tal como el antejuicio, pero eso no lo podemos decidir en este momento ni mencionar en este momento porque la instrucción, digamos, a través de la certificación parcial que genera la Corte Constitucional el día de hoy a las 3 de la tarde, estamos hablando hoy a las casi 10 de la noche, son horas nada más que han transcurrido en torno a este tema, no puede ser responsable de parte de una institución que es técnica,
en lo jurídico en la generación de sus actividades para que se pueda determinar eso, ¿verdad? Lo que sí le puedo asegurar es que el fiscal hará el trabajo debido, tal como lo ha hecho en otros casos, y el personal del Ministerio Público es un personal totalmente profesional que derivará en el análisis adecuado de este caso. Entonces, licenciado Pineda, digamos, ¿cuál es el mensaje del Ministerio Público pues a la audiencia que nos está viendo hoy, a la ciudadanía, de lo que sucederá pues de aquí en adelante? Claro, con mucho gusto. Mire, tal vez poderles explicar a la ciudadanía que ya la ley establece las formas para resolver estas circunstancias, ¿verdad? Sobre esa base establece procedimientos específicos que hay que irlos desarrollando conforme las etapas que están establecidas en la misma ley. No podemos adelantar plazos ni generar acciones sin cumplir con las fases previas. En consecuencia, hay que tomarlo de esa manera. Ya hemos tenido algunos casos, digamos, en semanas pasadas que se mencionaba respecto al Ministerio Público, no acciones importantes, digamos, y 2 o 3 semanas después de esas críticas ya hubo acciones en torno a varios, 2 o 3 casos, digamos, que fueron mediáticos. Entonces, lo que quiero yo que la población pueda comprender desde la visión del Ministerio Público es que ese trabajo se debe hacer siempre con el respeto del debido proceso, con el respeto de las garantías individuales de las personas que están involucradas en este aspecto. Recuérdense que el principio de inocencia es básico, digamos, en un régimen democrático, ¿verdad? La contradicción igual, por eso es que ustedes encontrarán que se manifiestan opiniones a favor y en contra de esto, pero eso es parte del desarrollo de este proceso, ¿verdad? Sin embargo, esas circunstancias deben ser sometidas a las instancias que tienen que decidir en torno a este tema. En su momento, si es el que decidiría, pero objetivamente hay que hacer ese análisis para ver si hay necesidad de presentarlo ante un juez. Es decir, ese es el esquema general de una acción. Ahora, yendo al caso en particular, el análisis que genere el Ministerio Público, la individualización que genere de las circunstancias de las personas y de los hechos, la hipótesis que pueda establecer en torno a este tema, permitirá la visualización de si con lo que se presenta en la denuncia es suficiente para generar una acción. Hay que buscar algunos otros indicios, algunos otros insumos, o si por el contrario habrá que generar alguna otra acción. En resumen, digamos, la ley establece la forma específica de resolver estos conflictos y es a lo que el Ministerio Público es por lo que el Ministerio Público va a actuar, a cumplir con la ley, a generar ese respeto de los debidos derechos y en consecuencia presentará el resultado en el momento oportuno, ¿verdad? Ahora, licenciado Pineda, todo este tema se deriva de la situación de la elección de Corte de Suprema de Justicia y salas de apelaciones. La fiscal general presenta un amparo, se detiene esa elección y de ahí se origina toda esta situación al día de hoy. ¿La fiscalía mantiene su criterio de que esa elección se tenía que detener? Sí, efectivamente, como ustedes pudieron observar, la petición dentro de ese amparo es de que se suspenda el proceso y que se inicie nuevamente el tema de la comisión. La resolución de la Corte de Constitucionalidad se planteó en una forma, digamos, que no, con la cual no estuvo de acuerdo el Ministerio Público. Ustedes conocieron que se presentó una nulidad al respecto, sin embargo, pues ya fue resuelta de la manera que ustedes lo saben igualmente. Ahí se es respetuoso de esa resolución que emite la Corte de Constitucionalidad en ese sentido y en consecuencia, ahí mismo la propia Corte de Constitucionalidad establece también la posibilidad de tomar en cuenta el tema de las reformas constitucionales. Es decir, ustedes ven que hay circunstancias propias del proceso que implican que el sistema de justicia pueda someterse al análisis de la sociedad, ¿verdad? De todos los actores que puedan estar involucrados en este aspecto y sobre esa base tomar una decisión. Yo no estoy diciendo que esa sea la única solución, digamos, pueden haber un sinnúmero de soluciones al respecto, pero sí el criterio del Ministerio Público respecto del inicio de la investigación en el aspecto penal, que es un tema, el desarrollo de la acción constitucional de amparo, que es que ante la inminente posibilidad de elegir personas que podrían haber estado en una circunstancia difícil para ejercer esos cargos de magistraturas, en consecuencia, solicita que se deje sin efecto ese procedimiento, ese proceso de elecciones, digamos, y que se pueda iniciar. Ese es el criterio que se mantiene desde el Ministerio Público. Perfecto, licenciada Pineda. ¿Cuáles serían entonces sus conclusiones pues, respecto a toda esta situación y a este pulso político que estamos atravesando ahorita en la coyuntura guatemalteca? Claro, mire,
definitivamente todas las circunstancias que generen un conflicto en la relación entre personas, en la relación de una persona con entidades de Estado, con funcionarios o empleados públicos o entre propias entidades del Estado, digamos, siempre tiene un procedimiento específico para resolver y tomar una decisión en torno a ese tema. De ahí, digamos, utilizando la palabra coloquial, como bien mencionaba Mario al inicio, el árbitro es un juez, digamos, ¿verdad? Es el que toma las decisiones en torno a ese tema y emite una resolución. Sin embargo, también es importante entender que este ordenamiento jurídico permite que si alguien con esa resolución no está de acuerdo, incluso no está de acuerdo con los actos jurídicos que puedan generarse desde el Ministerio Público o de cualquier entidad en el Estado, puede hacer uso de los recursos que establece la ley para generar su contraargumentación en torno a ese tema, ¿verdad? Y ahí establece dos instancias en el caso de lo penal, digamos, hay dos instancias, digamos, en todas las materias. Establece una posibilidad de que haya un órgano colegiado, que son las Cortes de Apelaciones, que revisen este tema y permitan, digamos, ver si hay un abuso, digamos, o una resolución contraria a la ley. Además está el control constitucional que igualmente permite esta acción. Entonces, digamos, hay que tener confianza en que el desarrollo del aspecto el desarrollo del aspecto en el ordenamiento jurídico ya permite la resolución de los distintos conflictos. Entonces, habrá que esperar el desenlace respecto de lo que ya establece la ley para estas circunstancias, ¿verdad? Una última pregunta, licenciado Pineda. Acá hay, digamos, dos opiniones. Quienes creen que efectivamente los magistrados de la Corte de Constitucionalidad incurrieron en un delito y se extralimitaron al otorgarle el amparo al PDH y consideran que se autoampararon, y está la otra parte que dice que efectivamente la Comisión Permanente del Congreso desobedeció una resolución e incurrió también en comisión de delitos. ¿Están ustedes conscientes que esta situación, sea cual sea la decisión del Ministerio Público, una de las partes se les va a ir a la yugular, por así decir, coloquialmente? Claro, mire, de hecho, digamos, ya hay denuncias presentadas en torno a lo que usted me menciona. No puede el Ministerio Público en este momento externar opinión en torno al tema porque ya tienen conocimiento de estas circunstancias. Sin embargo, toda acción que se somete a conocimiento de la autoridad que puede ejercer jurisdicción, digamos, que en el caso podría ser el organismo judicial, pero además a conocimiento del Ministerio Público para hacer un análisis objetivo e imparcial de esto, implicará que efectivamente una de las partes que no vaya a favor de, digamos, que no esté con la acción que genera el Ministerio Público, estará, por supuesto, no a favor de lo que hizo el Ministerio Público. Pero insisto, para eso es que la ley permite recursos específicos para manifestar esa inconformidad. Entonces, siempre, en todo lo que se somete a conocimiento del ejercicio de la justicia, digamos, siempre habrá alguien que no está de acuerdo con una decisión que se toma, ¿verdad? Entonces, esta no es una situación diferente. Por supuesto, el análisis que haga el fiscal en su momento determinará que se genere una acción en específico en contra de alguien y a favor de otra persona. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Ángel Pineda, de la Secretaría de Relaciones Internacionales del MP, por haber estado con nosotros hablando de esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Igualmente un saludo a todos y que Dios les bendiga. Pasen buena noche. Feliz noche. Bueno, menudo trabajo el que tiene la Fiscalía General, porque la situación, como ha pasado en otros temas candentes en el país, pues hay opiniones encontradas, hay dos vertientes, hay quienes creen, como ya lo había dicho, que hubo comisión de delito por parte de los magistrados, hay quienes creen que hubo comisión de delito por parte de la Comisión Permanente del Congreso, así que el Ministerio Público tendrá que dirimir esta situación. Así que los escenarios, por lo pronto, paralelo, entrampado el tema de elección de cortes. Así es, y ha jugado, pues como tú bien decías, un papel también importante en el tema de elección de cortes. Estamos eligiendo cortes, estamos atravesando el tema de la pandemia, así que sin duda alguna sí tienen bastante entrampado el camino y habrá que ver quién gana finalmente pues este pulso político. Un choque de trenes. Esperemos que el encontronazo no deje heridos, ¿no? Así es, No, eso es si hacemos la analogía de choque en de esta trenes. circunstancia. Claro. Bueno, 10 de la noche con 5 minutos. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver para hablar de una resolución de la CC que favorece a los sindicatos de salud. ¿De qué se trata? Ya venimos.